Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Alfredo Dávalos Vallejo. Teoría de la Constitución es la materia impartida por la licenciada Nayoko y mis temas de exposición fue el primer gobierno rebelde en Guadalajara, la Junta Suprema de Zitácuaro y la Constitución Española de Cádiz. Ok, el cura Miguel Hidalgo fue el primer, se puede decir, lugarteniente o teniente o militar que ocupó Guadalajara. La derrota que sufrió el ejército insurgente en Aculco, hoy Estado de México, el 7 de noviembre de 1810, a Miguel Hidalgo le dan su tropa con la única intención o finalidad de que vaya a Valladolid y fortifique la seguridad de ese municipio, estado en ese entonces. El plan de Allende, que aproximadamente en 1810 se inició, consistió en conservar las plazas claves que eran San Luis Potosí y Zacatecas. Eso permitiría el apoderamiento militar del Querétaro y la Ciudad de México, que para ese entonces eran las entidades con más potencia o eran las más importantes para poder transcurrir o las tropas poder pasar sin ningún inconveniente. Que para ese entonces los únicos encargados eran Miguel Hidalgo y Allende. A pesar de que Allende Hidalgo les dio la orden de que solo ir a Valladolid, el vato se fue a Guadalajara, atendiendo una humilde invitación del cabecilla en ese entonces, el máximo en ese entonces, que era el amo Torres, que era José Antonio. Allende advirtió constante y muchísimas veces a Hidalgo de que no se presentara en Guadalajara, porque lo único que iba a provocar iba a ser alboroto y iba a iniciar pues que hubiera un descontento ahí en esa ciudad. Pero la única intención principal de Miguel Hidalgo era llegar a Guadalajara, ya que era una ciudad estratégica, ya que ahí circulaba muchísimo dinero. El problema, ya que ese problema podría ser aprovechado para resolver el problema financiero que en ese entonces el ejército insurgente tenía, ya que había una imprenta donde quería hacer muchos panfletos para darse a conocer las intenciones de por qué tenían ese ejército insurgente. Era un punto aparte era un punto estratégico, ya que conectaba muchos caminos hacia el noroeste del virreinato de ese entonces, de 1810. La única posibilidad era apoderarse en el puerto de San Blas, donde podía comunicarse con el exterior. Por eso era muy importante esos puertos de San Blas. La Junta de Suprema de Zitácuaro fue la primera junta de gobierno, ya que Zitácuaro es Michoacán, creada por los insurgentes en el marco de la Guerra y de la Independencia. Zitácuaro de Michoacán, el 19 de agosto de 1811, iniciando con el Grito de Dolores. Tuvo una serie de victorias, pues también derrotas, pero más victorias. Con el avance de la Ciudad de México, personajes que lideraban el movimiento: Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama. No llegaron a tomar la capital, pero fueron derrotados, apresados y lamentablemente ejecutados. Ignacio López Marrayón y José María Lisiega declararon preliminarmente la intención de restituir ¿cómo puedo decir? Al rey Fernando, y la Junta, de que un principio dejó claro que su único propósito era librar a México, ya de que a lo largo del dominio español pues tenía que haber un avance para México. Y la Constitución Española de Cádiz, pues como debemos de saber, pues Cádiz es una entidad de España donde actualmente está en existencia y mucha gente pues va a visitarla. Se trató de la primera constitución promulgada en España, y además de ser una de las más liberales de su tiempo. Esa constitución solo estaba vigente 2 años debido a que España tenía un clima oscuro y conforme a su política o gobierno que se impregnaba bajo la sentencia del Imperio francés. Se encontraba bajo la sombra del Imperio francés. La constitución de ese entonces de Cádiz establecía que el sufragio universal, la soberanía nacional, la monarquía constitucional, la separación de poderes, muy importante, y que hoy en la actualidad aquí en el Estado mexicano pues ese poder legislativo, ejecutivo
y judicial. Aparte de la libertad de imprenta, que en ese entonces pues era muy difícil. Por eso Miguel Hidalgo consideraba Guadalajara un punto estratégico para la imprenta, porque ahí se iban a dar a mostrar. Acordaba el reparto de tierras y la libertad de industrias, entre otras cosas. El gran movimiento ideológico que trae consigo abarca un nuevo rumbo que hoy nosotros como mexicanos lo aprovechamos: el despertar de los pueblos y los entes sometidos en el régimen absolutista y tirano, abriendo nuevas puertas para la independencia y la revolución de las clases, exigiendo los derechos que por ley nos pertenecen y pertenecían, y libertades. Y pues esta carna fue el inicio de los movimientos sociales. Espero hayan comprendido un poco de lo que traté de comentar. Mi nombre, les recuerdo, es Francisco Alfredo Ábalos Vallejo. La materia es Teoría de la Constitución, impartida por la licenciada Nayoko. Que tengan un buen día y, sobre todo, sana distancia, cuídense mucho.